Listo, ahora sí. Bueno, entonces siempre esta presentación para internados siempre es muy importante porque ustedes son el primer eslabón del tratamiento de las fracturas abiertas. O sea, para ortopedia va a ser muy difícil ver un paciente con fractura abierta de entrada a la hora o a las 3 horas que recomiendan la aplicación de antibióticos. Entonces siempre es importante que ustedes eh, conozcan las razones por las cuales hay que iniciar antibiótico temprano y que hagan un abordaje inicial adecuado para pues, evitar las secuelas a largo plazo y los problemas que tenemos. Ustedes han visto ahí en piso cuando pasan ronda que hay pacientes hospitalizados por 6 semanas de antibiótico por una infección crónica. Hay pacientes, por ejemplo, por ahí hay uno que hay propuestas hasta de amputación por una infección crónica. Hay pacientes que toca cambiar el material y ponerles fijadores externos o cosas muy costosas. Y todos los factores sumados hacen que el costo de atención de un paciente y las complicaciones sean altas si uno no hace un manejo adecuado de una fractura abierta desde el primer momento. Entonces, la idea hoy es hacer como cuáles son los principios de tratamiento de fracturas abiertas y esa clasificación que existe de Gustilo, como correlacionarla con la realidad de casos clínicos. Y hay algunas cositas pequeñas que cambian las clasificaciones, que ya no son así como tan claras solamente dependiendo del tamaño. Entonces, las fracturas abiertas, una cosa importante es que una tercera parte de los pacientes tienen un politrauma. Es decir, si este paciente de la foto nos llega con esta herida y la tibia expuesta, pues nosotros salimos corriendo a taparlo, a controlar el sangrado, a hacer la reducción porque la deformidad es muy grotesca. Pero si se nos olvida que la tercera parte de estos pacientes tienen un mecanismo de alta energía y pueden haber tenido compromiso de un sistema que compromete la vida previamente, ejemplo, vía aérea, un trauma craneoencefálico, una lesión del sistema respiratorio, pues si se nos olvida el ABC del politrauma, nos quedamos solo con esto, pues no le mandamos los exámenes adecuados y el paciente puede fallecer. Entonces, 30% de estos pacientes tienen lesiones que tienen un riesgo inminente para la vida y un politrauma, y eso nos conecta con el seminario que hicimos la semana pasada, o fue esta semana a principios. Esta Entonces, semana, ¿no? esta semana, ok. Entonces, aquí están estas fotos de la derecha. Es muy claro que esto es una fractura abierta. Pues hay una herida, una deformidad y el hueso está ahí expuesto y básicamente el vigilante del hospital nos dice, doctor, ahí llegó un paciente con una fractura abierta. ¿Sí? En estos casos es fácil el diagnóstico. Entonces tenemos una fractura y hay una exposición de ese foco de la fractura al medio ambiente. Pero la definición incluye esto. El hematoma también se puede comunicar, es decir, podemos tener heridas sin exposición ósea que pueden ser cercanas al sitio de la fractura. Supongamos que la fractura es aquí en la parte distal de la tibia y no se ve este fragmento, pero tenemos la herida. Si hay una salida de un hematoma del foco de fractura por esa herida, esto se considera también una fractura abierta. Es decir, los gérmenes, las bacterias del medio ambiente de la piel pueden ingresar por ese hematoma y localizarse en ese foco de fractura. Y también las fracturas, pues no solamente son el problema del hueso, también ese hueso rompe la piel, el músculo, los tejidos blandos y eso nos complica el problema y por eso la clasificación depende mucho de eso, de qué tanto compromiso hay de tejidos blandos, porque el hueso expuesto, lo que pasa con el hueso expuesto es que se necrosa, se pone oscuro y se pierde. Entonces hay casos donde no es tan obvio. Este, por ejemplo, es un caso donde uno mira la radiografía de tobillo, ve esta herida en el lado medial, pero pues uno ve ahí como una luxación del tobillo, una apertura aquí del espacio de la articulación, como que una luxación hacia atrás, pero uno ve, por ejemplo, estas imágenes, que son estas imágenes oscuras, como radiolúcidas. María Fernanda, ¿qué opina de esto? Estas imágenes oscuras es que se ven ahí como,
Esquirlas tal vez. No, las esquirlas son metálicas y se deberían ver radio opacas, o sea, muy blancas. Mm, ¿De dónde viene esto? ¿Qué puede ser? Entonces, esas imágenes son aire. ¿De dónde puede haber aire en una articulación o en una fractura? ¿De dónde puede venir? ¿de De afuera, exterior? ¿no? Sí. Siempre que veamos aire es porque hubo una entrada de aire del medio externo por una herida. Hay otra fuente de aire para una radiografía. Por ejemplo, cuando ustedes hacen radiografías de, por ejemplo, de abdomen, no, mejor de esta zona del muslo, y ven aire, pero no hay ninguna herida por fuera. ¿De dónde se les ocurre? ¿Recuerdan alguna infección que produzca aire? Apendicitis. ¿Por qué la apendicitis produce aire? ¿Por qué se ve aire en la tomografía? ¿Quién lo produce? ¿Qué bacterias? No se les ocurre ninguna. Mm, Entonces, si nosotros tenemos aire en una articulación, también podemos tener una infección por anaerobio. Entonces, el aire no tiene por qué estar ahí, ¿sí? Si hay esto y hay una sospecha de fractura abierta, como en este caso una herida distal, incluso acá ni siquiera no se ve la fractura, la radiografía no está completa, la fractura está acá, miren, en la tibia. Y es en la tibia posterior y vemos esta herida. Entonces, si uno ve aire en esa localización es porque hubo contacto con esto. O sea, son cosas en la radiografía que nos pueden aportar a aumentar esa sospecha. Entonces, miren que en este caso no es tan obvio. No siempre tenemos una relación del foco de fractura o el hueso expuesto con la herida. Y hay cosas que nos pueden ayudar a decir, oiga, eso tiene comunicación con el foco. Por ejemplo, el sangrado de una fractura abierta no es sangre roja, continua, como una herida de un dedo de la mano. Puede salir también gotas de grasa, que esas vienen del canal medular. Puede tener restos de fragmentos de hueso o puede tener, por ejemplo, restos de la causa. Por ejemplo, si es por arma de fuego, restos de esquirlas del proyectil. Podemos tener ese enfisema subcutáneo que les comentaba. Podemos tener también o necesitamos hacer una evaluación del paciente. Podemos hacer una evaluación de los pulsos, de la perfusión, del color y de la temperatura del paciente antes de hacer cualquier cosa nosotros, porque igual esto lo vamos a cubrir con una férula, lo vamos a lavar, a veces a cerrar, y pues nos quedamos sin registrar qué pasa con esa extremidad. Eso es importante para la clasificación. Disculpa, una pregunta. Sí. Bueno, tenemos entendido que fractura pues abierta es, bueno, que haya una fractura relacionada con alguna disrupción del tejido blando, pero no entendí, o sea, uno cómo puede saber que exactamente esa disrupción del tejido blando se relacione con la fractura, o sea, sería como con esos hallazgos que usted nos comenta que en la radiografía haya aire, pero sí, o sea, aparte de ese, no entendí bien. Entonces, miren, siempre que haya una fractura, o sea, primero, fractura abierta, siempre tiene que haber una línea de fractura en la radiografía y siempre hay una herida que comunica con alguna parte de esa fractura. Si en estos casos está claro, pero si nosotros tenemos una herida distante, hay cosas indirectas que nos pueden decir. Entonces, indirectas, lo que les decía, salida de sangre con grasa, con un hematoma oscuro, que es un hematoma del canal medular, salida de fragmentos de hueso, salida de fragmentos de proyectil de arma de fuego. Cosas directas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, explorar la herida.
les hacen un buen lavado de la herida y pueden revisarla directamente mirando. A veces la tendencia de nosotros es a meter el dedito por la herida a ver si eso toca el hueso. Si vamos a hacer eso, que sea con un guante estéril, que quitemos las suturas que traiga si es que viene remitido y que hagamos un lavado alrededor para no ir nosotros a incluir con ese dedo más contaminación más profunda a una zona donde no podamos llegar. ¿Sí? Entonces, en estos casos es muy claro y los signos indirectos son esos que les dije en la radiografía, en la herida, y los signos directos sería una exploración directa que ustedes hagan previo lavado con el dedito con un guante estéril, tocan la herida y revisan si eso tiene contacto con, por ejemplo, si se diseca esa herida hasta arriba, hasta donde está el foco. ¿Sí? Queda un poco más claro. Dale, mejor, Eso, gracias. eso va a ser muy importante en el paciente que llega suturado de otro nivel, porque si, por ejemplo, ustedes están en el hospital universitario, ahorita como internos o como médico general en unos meses, pues el paciente ya les va a llegar manejado por un compañero de ustedes o por un ortopedista de un segundo nivel y entonces vienen suturados mucho. Y ustedes se quedan sin saber si esa herida suturada tiene que ver con la fractura o no. Entonces, retirar puntos y hacer una visión directa también puede funcionar. Este es un caso de un paciente del hospital que fue arrollado por una volqueta, iba en moto. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué ven en la radiografía? ¿Qué ve de ahí? Pues esa es una fractura de tibia desplazada, eh, completamente desplazada, abierta. Ah, pues ahí sí es evidente que es relacionada con la fractura, claramente está. Y uy, esa debe ser grado, por ahí, grado 3. ¿Sí? Ok, siempre que decimos tres debemos decir el apellido, A, B o C. Mm. ¿Por qué crees que es una B? Yo estoy de acuerdo, eso tan severo y con esa herida tan grande puede ser tres, pero ¿por qué es una B? Em, bueno, primero, pues porque los tejidos blandos, pues, no tiene cobertura, seguramente haya lesión vascular, por el tamaño también de la herida, se nota que debió ser de un trauma de alta energía, em, es un patrón de fractura complejo. mm, O sea, si usted piensa que tiene una lesión vascular este paciente, No, yo no creo. Bueno, perdón. Yo creo que no tiene María lesión Fernanda. vascular porque pues no se evidencia como una hemorragia activa. Mm, No tenemos video, pero si la hemorragia no es así pulsátil, abundante, exsanguinante, o sea, no es un sangrado profuso. bueno, en ese caso no. ¿Qué otra cosa les dice con esas fotos que no hay lesión vascular? Tal vez como que no hay palidez. Y miren estos em, deditos todos rosaditos, bien ujú. rojitos. ¿Sí? Pues ahí no tenemos video, pero pues uno piensa que esto está muy bien irrigado, no está tan pálido. Lo que dice Daisy, sí, el tamaño es un tamaño grande, alta energía, una exposición, se ve como con contaminación, muy sucio. Eh, Eso del tamaño de la herida de que quede expuesta o no depende de lo que hagamos en cirugía. Podemos llevarlo a cirugía y lavarlo y de pronto aumentar esta herida y que quede descubierto y que sea una 3B. O quizás podamos lavar y reducir y pueda cerrar la herida y quede convertida en una 3A. Eso va a depender de la cirugía. Pero ustedes pueden dar una clasificación de ingreso y se reclasifica después de cirugía. María Fernanda también está de acuerdo con cómo la clasificaría. Pues yo también la clasificaría como 3B. Ok, Igual ahí tampoco es posible como cubrir la herida por sí sola. ok.
Listo. Y en la radiografía de María Fernanda, ¿qué ve? De lo mismo que del tío, ¿está de acuerdo? Mm, Digan aquí lo que se les ocurra. Si no, aquí no hay nada, no los voy a castigar. está desplazada completamente, es compleja. Allí, pues, Lo en que ese abajito se ve también como que se ha perdido parte abajo. acá, Ahí, sí, como que que se ha hay perdido. perdido. No, acá hacia la derecha. Como hay una puntica como, no sé si es normal, ahí arribita. Ahí. Ok. Pero esta radiografía de qué es, o sea, ¿qué es esta lesión? ¿Qué es? Uno tiene que describir lo que, digamos, el Luxación, diagnóstico, una luxación de tobillo, sí. ¿sí? Este huesito, el astrágalo debería estar acá debajo de la tibia. Pero yo quiero que ustedes me digan dónde ven la fractura. Es que yo la veo, la fractura la veo en la tibia, pero abajito. ¿Dónde Ahí, por tú? ahí. Sí. Esta es la forma normal de la tibia, este es el No, o pilón sea, tibial. hacia la Acá, derecha. Eso. esta puntica, Sí, bueno, no sé si es normal. no sé, pueden ser el colículo anterior y el colículo posterior del maléolo medial. Lo que pasa es que nunca los vemos así porque siempre está ocupado por este hueso. Pero si Mm, ustedes miran, ven un trazo de fractura así muy claro. no. No, lo que vemos es que todo el pie ha salido del grupo. Tenemos un poquito aquí de lo que les decía, aire. Y esta heridota grande donde estamos viendo la tibia completica. Todo el pilón tibial, mírenlo acá. Ujú. Aquí es el maléolo medial, aquí va encajado el astrágalo, esta es la epidendimosis y este es el peroneo. Pero por más que veamos el hueso, acuérdense, la definición implica fractura del hueso, fractura en la radiografía, y aquí no hay una fractura clara, por más que veamos la tibia. Mm, ¿Qué diagnóstico entonces le darían a este paciente? entonces sí sería la luxación simplemente Luxación y el apellido. con exposición. Luxación expuesta o luxación abierta, o sea, las luxaciones también pueden ser abiertas y cerradas. Lo más común es que Mm, sean cerradas, que son las que ustedes ven en urgencias, del hombro, de los dedos, que se hacen reducciones, son cerradas, pero esto es una luxación abierta, una luxación tal con tal fuerza deformante que se salió la tibia. Pero si uno se pone a ser estricto con la definición, uno no ve aquí una fractura. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, pero pues, los gérmenes de esto son los mismos de la fractura abierta, son las mismas bacterias y el tratamiento es muy parecido. Simplemente que esto es esta luxación es una urgencia, o sea, no podemos lavar la herida y ponerle una férula encima así deforme con esta posición y dejar el paciente así porque a pesar de que tenemos buen llenado capilar, si dejamos este pie así, la arteria tibial posterior que pasa por acá se comprime por la deformidad y puede llegar ya con una isquemia de paciente al sitio de remisión o al quirófano. Entonces, importante, luxaciones en ortopedia son urgencias, esto debe ser reducido, debe ser ubicado el pie en su posición y antes de eso, como es una luxación expuesta, debemos lavar todo esto lo mejor posible para que no haya contaminantes y no queden incluidos dentro de la reducción. Ahora, la pregunta siguiente es, primero, ¿será que un médico general puede reducir esto? Y si lo reduce, ¿cómo lo hace? ¿Alguna tiene eh, pensado ese plan? ¿Cómo harían eso? La presión está en el rural, pues le toca. Le toca. Pero O sea, acá creo que no acá sé llaman si. ortopedia, pero en el Sí. rural y en el primer nivel les toca hacerlo a ustedes porque no pueden remitir este paciente así. La única que nos da mucho susto, lo único que yo les aceptaría es que si están haciendo rural en el Hospital del Norte, porque pues ortopedia aquí el hospital está a 5 minutos.
pero no pueden mandar a este paciente ni siquiera de sitios cercanos como, no sé, la Mesa de los Santos, o sea, al menos se va a demorar un par de horas en llegar. Entonces, ¿cómo lo harían? Pues términos así, mejor dicho, ortopédicos. Lógicos, No, sentido común, un sentido no me común. lo sé, pero Pues pues tratar de traer, o sea, encajarlo, como ¿no? tomar desde, sí, tratar de tomar como del talón, hacer como Eso. tracción hacia afuera y traerlo hacia, hacia anterior, ¿no? Pero no sé. Entonces, es exacto, es sentido común. ¿Qué decía María Fernanda? Pues tratar de encajarlo. Exacto, o Ahí. sea, de hecho, mucha gente se reduce sola. Nada más de nuestro compañero, el doctor Julián, se redujo solo el codo cuando se cayó en la moto la semana pasada. O sea, uno se puede reducir solo. Pero en este caso ustedes le tienen que ayudar y es lo que dice Daisy. O sea, es traccionar el pie. Esto debe ir acá. ¿Ustedes qué hacen? Agarran todo el pie con las dos manos y el peso de ustedes mismos y traccionan el pie hasta que este huesito coincida con esto. Pues, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque les va a ir quedando como espacio y este hueso se va a ir reduciendo. Ahora, traccionan y lo llevan hasta acá y hacia dónde deben desviar el pie. Primero hay que ubicarlo en posición anatómica. Miren que está todo desviado hacia media. Entonces debemos ponerlo de frente, en una posición de 90 grados, está mirándonos hacia nosotros en la posición anatómica. Y segundo, si este hueso no les ingresa, entonces empujan ese hueso hacia el lado contrario. Una vez ya tengan el huesito en su lugar. Si lo hacen ahorita, así no les va a entrar porque esto está por allá desalojado. Pero si traccionan y logran la longitud, desvían la tibia hacia el lado interno. Entonces tibia está expuesta hacia lateral. Una, eso aplica para todas las luxaciones de Doc, y cuando se hace ese tipo de maniobras, no, o sea, no existe la posibilidad de hacer como algún daño vascular o algo. y ese es el susto que siempre hay. Entonces, por eso yo les decía que antes de tomar conductas en la fractura abierta debemos saber cómo está el estado neurovascular previo. Entonces, Mm. ustedes ahí se están dando cuenta, hay llenado capilar y pueden evaluar pulso. Hacen la reducción y llegan a encontrar que ese pie se pone muy pálido, pálido, blanco, o se pierden los pulsos, entonces tienen que volver a reproducir la luxación, o sea, tienen que quitarle o hacer la deformidad nuevamente porque seguramente se interpuso una estructura vascular. Sin embargo, yo siempre les digo, es mejor que hagan la reducción, es más urgente hacer la reducción. Si eso otro llega a pasar, es algo muy, muy raro y por lo menos en esa fractura como tal es muy raro. Pero eso es más común un poco en las fracturas de codo de niño, pero no es común que ustedes como médico general hagan esa reducción. Entonces, en las fracturas de codo es común porque la arteria braquial se interpone entre el hueso y es un espacio muy pequeño. Pero en el resto de fracturas es muy raro que ustedes con la maniobra generen una lesión vascular. Para protegerse, ustedes legalmente evalúan al paciente antes. Ah, tiene buen llenado, tiene pulso. Hacen la reducción y evalúan después y escriben en la historia. Ah, no, después de la reducción quedó con buen pulso y buen llenado. Para que no vayan a decir el paciente que la lesión vascular que tuvo, por ejemplo, una lesión de la íntima vascular que se manifiesta ya 2 o 3 días después, que no diga que fue culpa de ustedes. Sí, es como si les da ese susto. Pero físicamente con lo que uno hace las maniobras es muy raro generar una lesión vascular o nerviosa por esa maniobra. ¿Listo? Válido. Este paciente, Ah, 5 años, otra cosa, perdón. ¿sí? La reducción de esa luxación se hace así, o sea, en el momento o al paciente se seda o Ah, bueno. Entonces, cuando ya rotaron por anestesia o por urgencias, no, pues yo no. no. No, Cuando roten, pongan cuidado y conozcan y escojan medicamentos para hacer sedación en urgencias. Entonces, van a tener muchas cosas disponibles. En mi rural había diazepam, midazolam, morfina, meperidina. Con eso yo me defendí. Tenía cómo hacer un manejo analgésico con un opioide
y tenía cómo hacer una sedación. Con esas dos cosas ustedes pueden defenderse, pero hay hospitales donde hay fentanil, donde hay hospitales donde hay ketamina. Ya en esas rotaciones conocerán cómo puede uno sedar a un paciente en urgencias. Hay otros casos donde la luxación es, digamos, tan aguda que es un solo dolor, ¿sí? Eso que hacen las reducciones así en urgencias, como cuando acaba de llegar que está en caliente y el paciente pues no tiene tanto dolor que al final no es tan grave la cosa, ¿sí? Entonces se puede hacer así, pero no es lo recomendado. Lo recomendado es que tengan un esquema de sedación y analgesia, ¿bueno? Conocen bien esos medicamentos, dosis y efectos secundarios y pueden hacer una sedación tranquilo para cualquier reducción. Bueno, Vale, Doc. 3 añitos, atropellado por una moto. Tiene esta abrasión en el dorso del pie, esta heridita de 1 centímetro cara externa de la pierna y esta radiografía con fractura oblicua de tibia y peroné. ¿Es fractura abierta o no? Pues tiene una herida más o menos de 1 centímetro, eh, que está ubicada pues más o menos donde está la fractura, que es entre tercio medio y tercio distal, ¿no? Exacto. Entonces esa es la lógica de lo que hay que hacer. Tiene una herida, así sea suturada y pequeña, coincide con la zona de fractura. Entonces, como este paciente llegó aquí a pediatría del hospital ya suturado en primer nivel, pues nuestro siguiente conducta es quitar esa sutura y mirar si hay sangrado con esas características que les dije, o quizás hacer un lavado en esta zona y revisar. Con un niño de esa edad, 3 años, va a ser muy difícil, ¿sí? En este caso, dado que tenía esta fractura desplazada y esta herida, pues este paciente se llevó de todas formas la cirugía inmediatamente y se asumió que es una fractura abierta, ¿sí? Tenemos que tener como un poco más de sensibilidad hacia el diagnóstico y no subvalorar esas heridas tan pequeñas que vienen ya suturadas. A veces se subvaloran y nos pasan cosas graves como infecciones durante la hospitalización. Lo más común es que las fracturas tipo 1 sean fracturas con trazos simples, como este de antebrazo, con heridas puntiformes, heridas muy pequeñas, con un sangrado o con salida de grasa, pero son heridas que se generan porque el hueso desde adentro sale por la piel y vuelve e ingresa. Entonces no vamos a tener mucho daño de tejidos blandos, son fracturas que tienen un trauma de energía bajo, con un tamaño menor de 1 centímetro. Trazos simples, ya hablamos de eso, transversos, oblicuos largos, que tienen su estado neurovascular normal, que tienen un daño leve de tejidos blandos y poca contaminación. Eso implica que hay una tasa de infección baja. Este es un paciente que es el esposo de una anestesióloga de ahí del hospital que nos interesó un día porque estaba montando bicicleta y alguien intentó robarle y pasaron en una moto y parte de la moto se le incluyó acá en la pierna. Tenemos una fractura muy simple del peroné. Miren, un trazo como en cuña pequeñito, no desplazado, pero miren la lesión. Esto es una herida que mide más de 1 centímetro y tiene un daño de tejidos blandos marcado, tanto que eso le generó una abulsión acá de los tendones peroneos. Y esto que ven aquí como una tripita, como un gusanito, es el nervio peroneo superficial, ese nervio venía por aquí y lleva la sensibilidad a esta cara del pie. Con esta lesión y esa fractura, ¿cómo la clasificarían? Sería, Tres eh, c María Fernanda dice 3B, tres que c parece por el compromiso del nervio, A3C, por lo que comprometió este nerviosito que lleva la sensibilidad. pero pues ¿Daisy no está de sabemos acuerdo? si Daisy, ¿de acuerdo con María Fernanda? sí, aunque pues tengo dudas con la 3 especial, La 3 de heridas de ya no, Graham. no sé.
Sí, no tengo Ah, muy pero es, claro el concepto de heridas de Engram. Como bueno, la pero que es que no es tiene una herida en tierra, gramo. ¿no? Es, es una herida que ocurre en una sitio donde hay exposición a material vegetal o tierra, a mucho material orgánico, que tienen unos gérmenes especiales y por eso se consideran especiales, que son como más graves por la contaminación. Pero esta fue Ah, accidente de tránsito también. listo, entonces sí, 13. También tres fue. Si yo ¿Qué lo dice hice aquí mal en la? porque, o sea, si el nervio está comprometido, no va a requerir esto, reparación o algo, aunque no sabemos si el paciente está presentando problemas de sensibilidad. Sí los tiene, porque este nervio va acá y ya no siente esta zona, se lo arrancó todo de abajo. Mm, Ahí hay una cosa importante, la 3C, alta energía, pues esto se puede decir que es alta energía. Eh, el tamaño de la herida en la 3C no importa mucho, en general es grande, más de 1 centímetro, pero lo que importa en la 3C es si hay lesión vascular o nerviosa que requiera reparación. Generalmente van a tener daño severo de tejidos blandos, mucha contaminación y fracturas complejas, lo que hablábamos la vez pasada, o fracturas segmentarias o fracturas conminutas. Si uno mira este trazo, pues no coincide con la 3C por tanto por mecanismo de energía. ¿Y ustedes creen que este nervio que lleva la sensibilidad acá al dorso del pie hay que repararlo? ¿O se puede reparar? ¿O se no, tiene que reparar? pues creo que si se pierde, no. Pues miren, este paciente tiene el nervio arrancado, va a ser muy difícil con un tamaño de nervio tan pequeño unirlo a donde iba. Y Ujú. segundo, pues uno puede vivir su vida normal si no siente el dorso del pie. Es decir, los nervios sensitivos en general no son nervios que deban ser reparados, menos en miembro inferior. ¿Sí? Por lo tanto, no es una 3C, porque la 3C implica que hay que reparar el nervio o el vaso. ¿Listo? Ok. Entonces, si esta misma fractura, por ejemplo, tiene una lesión de la arteria tibial posterior, que va acá por medial, y de la arteria tibial anterior, o sea, las dos, entonces nos toca, es una 3C, porque toca reparar al menos una, al menos la tibial posterior, que es más grande, porque si no la reparamos, pues se pierde la extremidad. Esa es una 3C. Pero si, por ejemplo, yo solo tengo lesión de la arteria tibial anterior y pierdo el pulso pedio, pues esa es una arteria que no siempre hay que reparar, porque la arteria tibial posterior da más flujo y con ella es suficiente para toda la irrigación del pie. Eso solamente va a pasar en la pierna y pie y en el antebrazo y en la mano, porque el antebrazo pues tiene doble irrigación, arteria cubital y radial. En cambio, por ejemplo, en el húmero o en el fémur, solo hay una arteria que lleva toda la irrigación. En el fémur, la femoral superficial, en el húmero, la arteria braquial. Entonces, una lesión de la arteria braquial en húmero ya es 3C, porque no hay de otra, hay que reparar. No hay circulación colateral ni otra arteria que supla esa irrigación. Y en los nervios, hay nervios que hay que reparar sí o sí. Por ejemplo, el nervio ciático, la región glútea o en el muslo, hay que reparar el nervio ciático porque se pierde toda la sensibilidad y motricidad del miembro inferior. Entonces, ese sí toca repararlo sí o sí. Otros ejemplos de fracturas. Entonces, esta fractura, que ya me había pasado, que yo la clasifiqué como grado 2, ¿sí? Porque me parece que es un mecanismo de baja energía con un trazo simple, pero ustedes me pueden decir que también es una 3A o una 3B si la lavamos y nos cierra, porque podemos empezar a combinar elementos. La clasificación de Gustilo tiene una dificultad y es que yo puedo decir que es 2 y ustedes pueden decir que es 3A y los dos tenemos la razón porque ya tiene una variabilidad interobservador grande. Entonces, estos ítems de la clasificación son muy sencillos de entender y por eso esta clasificación sigue vigente después de 40 años de creada, pero tiene esa dificultad de que podemos pasar de una clasificación a otra muy fácil con pequeños datos o con pequeñas apreciaciones cada uno. O incluso nosotros mismos
Si valoramos este paciente hoy y mañana, entre nosotros mismos tendremos variabilidad intraobservador. Ejemplos de fracturas tipo 2: herida de más de 1 centímetro, trazo simple, oblicuo largo, trazo simple transverso, herida de más de 1 centímetro. Pero si miran, no hay un trazo tan complejo, no hay tanta contaminación, no hay tanta conminación y no hay un daño tan extenso de tejidos blandos. Este caso, herida por pulidora, es una herida irregular del fémur con fractura. Aquí está el fémur todo expuesto, ruptura del tendón del cuádriceps. Y esta herida toda irregular gigante. ¿Cómo clasificarían esta? ¿Qué opinan? Mm, ¿Grado 1? Doc, la segunda foto es como llegó, ¿cierto? Es O después como, de, así llegó, suturado de un primer nivel, como con una sutura que parece como seda, con esa herida así sucia y irregular. Y esta es la herida en cirugía cuando lo pasamos a lavar. Pero si notan acá, la herida cerró, mm, ¿ok? No quedó hueso expuesto. ¿Cómo la clasificarían? a pesar de que el trazo sea simple, pues la parte de tejidos blandos es mayor y para mí Pero es como, no hay fractura. Sí, mírenla. Lo que Pero en la pasa es que ustedes miran, radiografía, pero mírala aquí, la estás viendo directamente. La radiografía se ve perfecta, ¿no? Pero ajá, miren acá lo que pasó. La hoja de la pudidora se llevó un pedazo del fémur. ok. Entonces cuando hay pérdidas, también estrés, no. no, pero ahí no sería por lo que, por lo del patrón de fractura, porque tres sería complejo, ¿no? Pero acuérdense que ese no es el único elemento. Empiecen a sumar cosas. Ah, Cojan ok, la ok, clasificación, díganme, ¿es una grado 1? sí. No, grado uno no. No, No, porque la herida no coincide, está muy Sí, feo, muy es de regular. mayor Listo. tamaño. Ujú. ¿Es una grado 2? Es una herida de más de 1 centímetro, es un trazo simple. Sí, trazo simple. Trazo simple es trazo transverso, trazo oblicuo largo, oblicuo corto, y ya. Esos son como los pero ahí trazos parece simples, con minuta, esfiroideos. ¿no? Ni siquiera es con minuta, es que ya no tiene este pedazo de fémur, o sea, se perdió. ¿Ustedes Y creen ahí que ya eso es estrés, ¿no? grave? Pero cuando se pierde hueso, ¿no es estrés automáticamente? No. No lo tengo así como 3, pero es más grave que tener un trazo simple. Es casi como tener un trazo con minuto y un trazo segmental. O sea, esto de la pérdida de hueso no está bien descrito en la clasificación de Gustilo, pero María Fernanda, sí, digamos, por intuición me está diciendo que esto es muy grave. Sí, que esto es más grave que tener un trazo sencillo. Entonces, por lo menos grado 2 tampoco cuadra, ¿no? Es más, toda esta ruptura del tendón del cuádriceps y ese daño de tejidos blandos no da para una grado 2. ¿Sí? ¿Vieron las dos que les mostré? Poco daño de Sí, tejidos blandos. Aquí, daño de tejidos blandos extenso. Entonces, mínimo es 3. sí. Ahora, Pero ¿es 3A, 3B o 3C? pues yo diría que A porque sí se pudo cubrir y la B es la Exacto. que no se podría cubrir. Entonces ahí se alcanzó ¿Sí? a suturar completamente, entonces sería, Exacto. Esa es como la lógica de lo que hay que hacer. Pues esta herida cerró, queda cubierto los tejidos blandos y el hueso. Entonces es una 3A. 3B es cuando no nos alcanza la piel para cerrar o no nos alcanza después del desbridamiento, y 3C sería lesión vascular de reparación, y pues por acá no pasa ningún vaso importante que nos quite la irrigación de la pierna, ¿sí? Los vasos van por detrás por la arteria pupil. Este es otro ejemplo de fractura tipo 3A. Son las heridas por guadañadora. En este caso, por ejemplo, miren esa herida limpia que genera la hoja de la guadaña. Se cerró perfecto, quedó muy bien cerradita, la piel ahí súper bien, como si no hubiera pasado nada.
pero es alta energía, hay daño de tejidos blandos extenso porque se rompen todos los tendones y es una herida que es más contaminada, o sea, podemos decir que tiene esta contaminación severa porque es por guadañador, que es la hoja pues contaminada con tierra y material vegetal. Y esto es otro ejemplo de fracturas. Por ejemplo, esto es un paciente, esto es común en el hospital, que llegan los niños con heridas por talón de moto. O sea, el niño mete, esto pasa mucho en niños, meten el piecito en la llanta de la moto cuando están sentados en la parte de atrás y la llanta se come como el zapato, la media, todo, y les hace un hueco donde se come la piel, el tejido celular subcutáneo y parte del calcáneo. Entonces, este paciente, si ustedes miran la radiografía, no van a ver una fractura importante, de pronto que le hace falta un pedazo del calcáneo. Pero si miran directamente, ahí está el hueso expuesto y sangrando. ¿Creen que esta herida cierra? No. Exacto, o sea, lavamos todo y esa herida, eso va a quedar ahí expuesto el hueso. Toca poner un bag y empezar a hacer muchas cosas para tratar de cerrar eso y que el hueso no se vea. En ese caso hacemos un colgajo. Sacamos piel de la parte posterior de la pierna y la ponemos ahí, que se llama un colgajo sural. Entonces, como esta fractura necesita cubrimiento, pues es una tipo 3B. Miren este caso, por ejemplo, de una fractura de tibia. eh, Después de quitar todo eso, desbridar y lavar, pues va a ser muy difícil cerrar esa piel. Entonces vamos a necesitar back, colgajos, injertos de piel, o sea, un montón de cosas para tratar de cubrir ese defecto. Entonces las 3B, más alta energía, no permiten cubrimiento, patrones de fractura más complejos. Este, por ejemplo, a pesar de que en la radiografía uno puede ver nada, es un patrón de fractura muy grave porque se perdió el hueso, como en el caso del fémur por guadañador, por pulidor. Se perdió un pedazo de hueso y no lo podemos recuperar. Eso es un patrón de fractura complejo. Un estado vascular normal en este caso, con unos daños de tejidos blandos tan severo que necesitamos hacer cubrimiento de tejidos blandos. Y las tasas de infección se empiezan a aumentar. Entre más se dé, más grave. Y este último caso, nos quedan 10 minutos, este último caso, ¿qué opinan? Esto fue un paciente que ingresó al hospital por un politrauma y llegó con esa herida, con un cartón puesto ahí encima y todavía hasta con la ropa, tenía hasta la bota puesta porque ahí ya se la quitamos. ¿Qué opinan de este caso? ¿Cómo lo clasifican? Pesado, Pues, por lo tres. que se ve palidez. Ustedes También miren ese seguramente pie, haya lesión, lesión vascular. entonces miren, trauma severo, extenso, daño de tejidos blandos severo, contaminación severa, un patrón de fractura. Acá no está la radiografía, pero era una fractura con minuta de la tibia y el peroné, y una piel pálida en el pie, con frialdad, sin llenado capilar, pues ahí ya pensamos fractura tipo 13 y posiblemente necesitemos una reparación vascular. Pues requiere reparación. Ahí está claro que están dañados los dos paquetes, anterior y posterior. Y hay una contaminación severa y miren la tasa de infección de esta fractura, 50%. Entonces, Bustilo y Anderson tipo 13 es donde tenemos lesión vascular que necesita reparación. Hay que tener cuidado con estas fracturas que, por ejemplo, este parece un trazo simple transverso con una herida pequeña, pero este es un paciente que presentó una lesión de alta energía y nos toca subirle el grado, porque este paciente, por ejemplo, ustedes ven una herida ahí pequeña que parece una tipo 1, tipo 2, pero miren esto, está todo luxado, desplazado y miren conminución, o sea, no es un trazo tan simple. Entonces, al tener ese trazo tan severo, se sube la clasificación un poco. Hay otras cosas que suben la clasificación, hablábamos de fractura segmentaria con minutas, ausencia de hueso, que era lo que nos decía ahorita María Fernanda, heridas, fracturas abiertas por mordedura de perro o mordedura humana, fracturas que suceden en un basurero o en un río, son fracturas más complejas con una contaminación mayor y pueden modificar la clasificación.
Lo de ahorita, lesiones de nervios superficiales, no significa que sean 3C. Fracturas por arma de fuego, cuando les pregunten clasificación de esta o la vean o la necesiten hacer, arma de fuego de una vez es alta energía, por lo tanto va como 3A de entrada. Y hay unas fracturas especiales que son las fracturas de pelvis expuestas. En estas fracturas ustedes tienen muchos tejidos blandos alrededor de la pelvis donde no van a ver el hueso expuesto, pero tenemos cavidades. Tenemos la cavidad rectal y tenemos, por ejemplo, la uretra y en mujeres la parte vaginal. Si hay sangrado por esas localizaciones, deben hacer una exploración adecuada, tacto rectal, tacto vaginal y evaluar la presencia de hemorragia uretral, porque eso son cavidades también. Entonces esas fracturas se exponen es como hacia adentro, hacia la cavidad, y esa cavidad tiene contacto con el medio externo y fuera de eso con unas bacterias del tracto genital o del tracto gastrointestinal. Entonces son fracturas muy graves donde no podemos tomarlas pues así como a la ligera. Pues ya para terminar, recordemos que tenemos que hacer una valoración adecuada de la TLS. No nos olvidemos que 30% de estos pacientes son politrauma. Cosas que ustedes van a hacer en urgencias: lavado de la herida con solución salina estéril, es el líquido que tiene más evidencia en la literatura. Luego de hacer un lavado y puedan retirar la contaminación macroscópica que haya y tomen fotos y, digamos, evalúen cómo les quedó antes de cubrirlo, ponen una férula para inmovilizar al paciente de acuerdo a la fractura que tenga y aquí deben escoger el antibiótico. Entonces, lo del antibiótico es sencillo. Las tipo 1 son fracturas que necesitan tratamiento antibiótico un día. Las tipo 2, 2 días y las tipo 3, 3 días. Entonces ahí ya está resuelto lo del tiempo. Máximo 3 días, no se necesita más de eso. Y las tres tipos de fracturas van a necesitar una cefalosporina de primera generación, que la de referencia siempre va a ser la cefazolina. En caso de no tener ese medicamento en su hospital, cefradina o cefalotina. En caso de no tener ese medicamento en su hospital, pueden usar clindamicina. En caso de no tener clinda, pueden usar trimetrofensulfa. Todos esos medicamentos tienen en común que cubren gram positivo. Y si la fractura es grave, más grave, o sea, tipo 3, cualquiera de esos apellidos, pues van a usar un aminoglicósido para cubrir gram negativos, o pueden usar, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación, que cubre ambos grupos de gérmenes. Y en caso de que sea fractura especial, contaminada con tierra o con material vegetal, vamos a necesitar sumar también penicilina cristalina. Estos dos medicamentos están un poco en desuso en algunos artículos más recientes, pero las guías de Colombia todavía implican usarlos, todavía tienen alguna validez, sobre todo en contextos de primer nivel. Ya hay unos esquemas propuestos alternativos usando cefalosporinas de tercera o vancomicina para casos más graves. Hay otro medicamento que deben usar, que es la profilaxis antitetánica. Deben usar la vacuna en todos los casos, excepto si el paciente que llega con fractura abierta es un personal de salud, un estudiante de medicina de la UIS que tiene sus 5 dosis recientes de tétanos, porque si no, no lo dejan entrar al hospital. Pero en general la gente va a llegar donde no se acuerda ni siquiera en qué estado está de vacunación. Entonces casi siempre van a tener que usar vacuna. Y en fracturas muy complejas tipo 3 para arriba y que tienen desconocimiento van a tener que usar vacuna e inmunoglobulina antitetánica. Esta es la limpieza quirúrgica que nosotros hacemos en cirugía, donde evaluamos si el músculo es viable. Eso es lo que vamos a hacer nosotros y probablemente después de desvidar todo, una fractura que era tipo 3A se convierta en una fractura tipo 3B que requiere terapia de vacío o un colgado. Y a veces, dependiendo de las medidas y las cosas que ustedes hagan en urgencias y de lo que se haga en el primer y segundo nivel, pues vamos a tener mayor o menor daño de tejidos blandos posterior en los lavados que siguen. Pues a veces se va a perder mucho hueso, se va a perder mucha piel. Ya esta parte de estabilizar las fracturas depende de nosotros. Hay muchas estrategias, pero lo que ustedes van a ver más que todo es fijadores externos,
que son estos aparatos que permiten la reducción de la fractura de forma temporal. Y última recomendación antes de terminar, siempre nos preguntan qué hacer con las heridas de las fracturas abiertas, si las vamos a suturar. Entonces, siempre que haya hueso expuesto o tejidos blandos expuestos, debemos tratar de cerrar la herida lo mejor que se pueda, pero necesitamos que usen la menor cantidad de puntos posible. Miren este paciente que tiene un colgajo traumático muy grande, donde hay una exposición grandísima del fémur distal y del tendón patelar que está avulsionado, pero se pudo cerrar como nada. Aquí podemos contar, habrá 10 puntos más o menos. Son puntos que no pasen el colgajo traumático de forma muy importante, o sea, que no lo aprieten, que no cojan esta piel a las malas y la cierren a como de lugar. Si no les alcanza la piel para cerrar, es mejor que dejen el paciente abierto, laven muy bien y cubran los defectos óseos y tendinosos con apósitos estériles, con solución salina. Es mejor eso a que cierren a las malas como este caso. Tuve una fractura muy parecida en el fémur, pero cerraron con puntos que ni siquiera queda medio centímetro entre uno y otro. Como este colgajo estaba traumatizado, así isquémico como este, pues se pone más isquémico todavía. Y al cerrar eso a las malas, pues predispone a la infección y ese colgajo empieza a sufrir más. Entonces, ciérrenlo con la menor cantidad de puntos posible, lo necesario para cubrir hueso, pero si no es posible, pongan apósitos estériles y una férula encima, que es mejor eso que hacer medidas heroicas. Y a veces nosotros nos toca hacer ya colgajos, como lo mostraba ahorita en el niño, el colgajo sural para hacer el cubrimiento. Entonces, conclusión, la fractura abierta es una urgencia en ortopedia, ustedes son el eslabón inicial, ustedes dependen mucho del pronóstico. A nosotros nos toca hacer un buen desbridamiento y un nuevo desbridamiento, y eso empieza con ustedes cuando hacen el lavado inicial en urgencias, quitando el material macroscópico. Debemos hacer estabilización de la fractura. En el caso de ustedes hacen esto con la inmovilización con la férula, no pueden mandar el paciente con fractura